Bienvenidos a Tertulia Literaria, la enseñanza de la literatura en la educación formal, es el tema de hoy. Todos los que hemos asistido a la educación formal hemos tenido clases de literatura. En mi caso, recordando brevemente mi experiencia como estudiante en la secundaria, rápidamente se me viene a la mente las lecturas de algunas novelas y cuentos acompañados de preguntas a modo de guía que se enfocaban en aspectos de la historia. En ocasiones se presentaba algún que otro movimiento literario como el realismo mágico, la literatura fantástica. Recuerdo haber leído el Martín Fierro ignorando casi por completo todo el contexto sociopolítico, sin idea de lo que significaba la literatura gauchesca. De igual modo, sacando las técnicas de estudio, cuestiones de estrategias de enseñanza que utilizaban los docentes, recuerdo que esas clases solían ser aburridas. De algún modo, los encargados de dictar la clase no lograban transmitir emoción alguna por el tema. Recuerdo tardes completando aburridos cuestionarios interminables, y eso de la emoción no es un dato menor, porque, pensemos, la literatura para todo lector, en principio, es una actividad de pasatiempo, lo que sería un hobby, que se disfruta en los tiempos de ocio. Claro está, supone necesariamente un ejercicio intelectual, que consecuentemente nos nutre con sus beneficios, siendo la capacidad de comunicación la más favorecida. Lo mismo sucede, salvando las distancias, con el que hace ejercicio o deporte por entretenimiento, que también le puede traer beneficios en su salud. Entonces, es indudable que la literatura está relacionada al disfrute. Borges afirmaba que la lectura es una forma de felicidad, y por ello alegaba que nunca imponía una lectura a sus alumnos de la universidad. Era ilógico pensar en una felicidad obligatoria. Ahora bien, ¿es la literatura en la educación una forma de felicidad? No digo ya para los alumnos, sino también para los mismos docentes. En particular, siempre dudé de si realmente la literatura debe ser enseñada en la escuela o si realmente puede ser enseñada. Hay un riesgo en su inclusión como contenido disciplinar, y es que ésta se limita a ser una herramienta secundaria para abordar otros contenidos concernientes a la asignatura de lengua, como suele suceder. Por su parte, yo me imaginaba que enseñar literatura en los colegios era tan arbitrario como enseñar cine, música clásica, ballet, moda, jardinería, etc. ¿Qué pensaría un aficionado a la pintura si los grandes cuadros que tanto le gustan fueran utilizados para las clases de geometría? Sin embargo, no quiero centrarme en esta cuestión. Lo cierto es que la literatura forma parte de la enseñanza en las escuelas y de alguna manera puede ser aprovechada. ¿Pero qué ideas hay respecto a ella en la educación? Bueno, esto es muy subjetivo, pero suele pensarse que la literatura nos ayuda a comprender mejor el mundo. No está mal del todo, pero esta idea entiende a la literatura como medio para enseñar otras problemáticas. Y con este pensamiento se optan por leer libros que abordan ciertos temas en boga, y lo que es peor, forzar algunas obras con una lectura que contemple el presente inmediato, muchas veces con un filtro de interpretación que está lejos de adecuarse al contexto histórico que correspondería. Y esto supone otro problema, el de la selección bibliográfica. Se cae en elegir obras que se acerquen a la realidad de los estudiantes, que aborden temas contemporáneos, y se pasa por alto grandes clásicos de la literatura universal. Es decir, se cae en el error muchas veces de otorgar a los alumnos literatura mediocre. A su vez, para estudiarlo se proponen los ridículos cuestionarios sobre los textos leídos, las famosas guías de lectura, que en su mayoría solo llevan al tedio, al hastío, al fastidio, dejando una mala experiencia en chicos que quizás sea la última vez que se topen con un libro. A veces se formulan preguntas que hasta insultan a la inteligencia de los mismos estudiantes. Más allá de eso, lo que no se tiene en cuenta es que el arte se siente o no se siente. Incluso si en determinado momento apreciamos una obra de arte, desmenuzarla después no hará que la disfrutemos más. Es una sensación íntima, muy interna.
Y el conocimiento, por su parte, también es placentero, y todo aprendizaje edificante produce felicidad. ¿Quién no se siente alegre al aprobar una materia con buenas notas luego de haber invertido tanto tiempo estudiando? O caso contrario, ¿quién no siente un sabor amargo por más indiferente que sea al reprobar un examen? Pasa en matemáticas, en el estudio de una lengua extranjera, en literatura y en cualquier área disciplinar. Y este es el punto de conexión que podemos aprovechar entre una actividad como la lectura y la educación. El placer que produce el saber. Y dicho sentimiento no se va a producir porque reconozcamos adjetivos o preposiciones en una secuencia narrativa. A lo sumo podrá lograrlo por el conocimiento de los adjetivos y las preposiciones, pero no nos dice nada acerca de la literatura, y hasta tampoco de la inteligencia lingüístico-verbal, que es la que se ejercita. Tampoco lo hará el reconocimiento de personajes principales y secundarios, ni narradores, porque eso forma parte de la narratología. No digo que no se pueda enseñar, pero el foco debe estar puesto en la literatura. Y estos saberes solo deben servir para poder tener una mejor comprensión del texto, no de la teoría en sí. El desafío está en crear un espacio, una atmósfera, en donde se lea literatura, se recomiende literatura, se discuta literatura, se critique literatura, se defienda literatura y en resumen se hable de literatura al punto de despertar la curiosidad por el saber y en última instancia el gusto. Porque así como los alumnos pueden hablar de fútbol porque les gusta el fútbol, o discutir sobre la calidad estética de una serie o de la última película de Marvel porque les gusta ver películas, de alguna manera se trata de despertar ese gusto, al menos durante las clases. Otra de las cuestiones de interés debe ser que cada uno tenga el criterio para distinguir lo que considera buena literatura y mala literatura, así como podemos formar una postura respecto de la buena música, a una buena película, considerar un deporte entretenido o aburrido, lo mismo con un programa de televisión. Así los estudiantes deberían poder afirmar lo que consideran bueno y los que no les gusta, y defender lo mejor argumentado posible por qué les parece así. El docente debe ser un ejemplo en esta tarea, porque luego está el asunto de seleccionar bibliografía. No obstante eso, convengamos, un cuento o una novela buena, así como una que la crítica tildaría de mala, contienen personajes, tiempo, temas, subtemas, narradores, secuencias, etc. Entonces, hay que concientizar acerca de que cumplir con estos requisitos no asegura que el resultado sea de excelencia. Una persona con los recursos necesarios hoy en día puede grabar una canción con cierta melodía, con un estribillo, con tópicos como el amor, la poligamia o lo que sea, y aún así el resultado puede ser mediocre. Entonces, y ya para concluir, creo que necesariamente se tendría que priorizar dar horas literarias de calidad, donde el docente pueda demostrar también ese gusto, eso que llamamos el goce estético y que es imposible de definir, porque si nosotros mismos no nos sentimos atraídos por aquello que damos a leer, mucho menos lo estarán los alumnos. Poner en primer lugar la calidad y no solo guiarse por la novelita de moda que trata de adecuarse a la realidad inmediata del alumno, dejando entrever que ellos no están preparados para disfrutar de algo más sutil como un clásico. Nada más alejado de la realidad, puesto que el arte suele alejarnos de lo conocido para llevarnos a lugares exóticos, haciendo volar nuestra imaginación. Estas fueron algunas reflexiones acerca de la enseñanza de literatura en la educación formal. Espero que les haya gustado. Deja un comentario expresando tu opinión y suscríbete si te gustó el video.